Bueno, hola. Mi nombre es Rafael González y este es mi trabajo, mi reporte creativo acerca de la visita al Museo Indómita. Este, yo acudí al museo el 18 de mayo, hace 2 días justamente, de cuando grabo esto. También poquitos días después de que la profesora nos dejara el trabajo. Y wow, hay muchas cosas que mencionar, la verdad. Desde muy buenas, desde muy tiernas y lindas, hasta cosas bastante duras que sorprenden bastante. Primero que nada, muchas gracias a quien me esté escuchando. Principalmente es para la profesora que va a escuchar el audio, el podcast. Pero aún así agradezco a quien lo llegue a escuchar. Y bueno, también se agradece que el museo esté tan cerca del Metro Pino Suárez. Se puede disfrutar hasta eso la caminada al museo y sobre todo la calle donde está ubicado el museo. Es una calle muy bonita porque no pasan carros. Hay comercios donde están como en la calle y no hay problema. Se ve muy lindo, la verdad. Y bueno, del museo. El museo tiene una fachada muy bonita, aparte de que afuera del museo hay como un café. Tú entras al café, ves un poco de lo que hay y al fondo de la casa se encuentra la subida al museo, ¿no? La verdad, no se espera un museo grande, ¿saben? No se espera un museo gigante así, no sé, como el de antropología o el de Chapultepec, ¿saben? O sea, es un museo chiquito, pero el contenido es bastante. Yo fui con una compañera del mismo salón. También nos sirvió mucho para conocernos, hablar de diferentes puntos, opiniones y también para percibir cómo a cada quien nos pegaba diferente lo que veíamos en el museo. Principalmente en el museo, bueno, antes que nada te sientan con una persona a platicar básicamente cuál es el motivo de tu visita, si es académica, si es por pura recreación y todo. Nosotros mencionamos que veníamos por parte de la profesora, este, que estábamos estudiando, por mi parte yo ciencias de la comunicación y por el lado de mi compañera pues ciencias políticas. Entonces generamos una plática del qué sabíamos acerca del museo, si es que sabíamos algo, si sabemos en qué contexto se desarrolla, pues sí, lo que se narra en el museo. Y sí sabíamos, sí tenemos el contexto de las clases de vida personal, de todo, pero fueron muy explícitos cómo empleamos términos. Yo mencioné que el 2 de octubre del 1968 ocurrió un crimen de Estado que varios sabemos de su existencia, el asesinato de muchos estudiantes y de personas por parte del ejército mexicano en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y luego, el 10 de junio de 1971, se lleva a cabo, como yo lo mencioné, fue un operativo, porque no ocupé la palabra operativo, sino fue un intento de represión por parte del Estado con un grupo paramilitar entrenado por el ejército mexicano y el ejército estadounidense. El señor con el que mantuvimos la plática fue muy claro en la empleación del término que yo ocupaba para referirme a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, el halconazo. Nos explicó que, primero que nada, pues obviamente se ve muchísimo más formal y contextualmente el emplear los términos bien, porque, como nos menciona el señor, que la verdad no tengo el nombre, el 10 de junio de 1971 fue un operativo militar.
un operativo militar porque se investigaron a los civiles, se, bueno, se dañaron y fueron vulnerados muchos derechos ahí. Y sobre todo fue un operativo por parte del Estado mexicano para reprimir, ¿no? Y justo el señor mencionaba que el término para referirse a los hechos ocurridos el día del halconazo es un operativo militar. Básicamente ya teníamos el contexto de los hechos ocurridos en 1968, de la matanza en Tlatelolco, que también no es una matanza, sino también es un crimen de Estado. Y básicamente el museo habla acerca de cómo el Estado mexicano, a través de las desapariciones forzadas, pues obviamente desaparece gente. Gente que consideraba en esos momentos como ciertos líderes de difusión, ciertos líderes de los mismos movimientos, líderes de opinión acerca de los movimientos por los cuales los estudiantes se manifestaban, básicamente. Es muy impresionante cómo se puede generar una plática muy amena, la verdad, muy interesante también acerca de estos lamentables hechos, pero sobre todo el cómo nosotros como generaciones que apenas van empezando una vida universitaria y que vive en este país, puede enterarse de muchísimas cosas más, ¿saben? Considero fundamental en nuestra preparación como estudiantes, pero también como personas, cómo percibimos y cómo entendemos los hechos ocurridos y tener en cuenta que en su momento y hasta ahorita son un parteaguas en la historia de México. Cómo se ve la historia antes de 1968 y del 71 a cómo es ahorita, pues sí es muy diferente, ¿saben? Creo que en cualquier movimiento social siempre va a haber represión, pero sobre todo, y lo que también se hace sentir en el museo, que es justo el nombre, es Indómita, es que sea muy difícil de reprimir a las personas que luchan. Pasando a otra parte de la visita al museo, como les digo al principio, no es un museo grande, son 4 salas me parecen. La primera sala es una recopilación de objetos acerca de 1968 y de 1971, con audios de fondo, con porras, con ciertos audios donde se escucha a los estudiantes protestar. Se ve en otra sala como es la toma de poder de Gustavo Díaz Ordaz y como suceden los hechos de 68, suceden los Juegos Olímpicos 10 días después y después a años siguientes, muchos años siguientes, cuando se le preguntaba a Díaz Ordaz qué percepción él tenía después de varios años acerca del 68, él menciona que él seguía orgulloso de ahí y que cómo podría no haber hecho nada. Si no hubiera hecho nada, el país pues básicamente hubiera sido dañado por estos estudiantes, ¿no? Se puede también ver ciertas fotografías acerca del 68 y en otra sala se presentan unos palos de bambú haciendo referencia al conazo y cómo está estipulado en unas cartas y en escritos, pues digamos que son oficiales, porque son hechos por gente oficial del país, lo que había sucedido, ¿no? Pasando esto, hay una sala donde te presentan el color rosa mexicano y un poquito más acerca del 68, el 71 y los hechos sociales que pasaban, además de las manifestaciones y de los lamentables casos. Luego, y creo que fue lo que más nos impactó a mí y a mi compañera, y generalmente a mí me generó, pues la verdad, este sentimiento de incomodidad, este sentimiento de agobio también, porque intentaba pasar a la sala oscura y no podía. Básicamente, esa sensación de estar a oscuras
sin nada y escuchar una voz, pues sí genera un escalofrío y demás sentimientos que pues nublan un poco la mente fría acerca de estos hechos, ¿no? Al pasar a la sala se ve una silla con un mensaje y una lámpara, haciendo referencia a cómo es que las personas que eran pues desaparecidas, forzadas y experimentaron este tipo de torturas, pues mencionaban cómo eran, este, qué era lo que les hacían hacer, mencionaban, creo que eran 3 casos y los 3 son bastante fuertes y les digo, el ambiente general en esa sala es muy, digámoslo, desolador porque como narran lo que vivieron, es algo creo que ninguna persona quisiera llegar a pasar en un momento de su vida. Y el escucharlo y sentir como esa cercanía de que estás escuchando una persona que narra esos hechos, pues se vuelve un poquito más personal, ¿no? En la misma sala hay una sala de cuerdas donde menciona que esas cuerdas representan cómo se les había amarrado y de la represión que el Estado ejercía, ¿no? Pasando esta sala oscura está un recuento de muchos artículos de, sobre todo a mí y a mi compañera nos impresionó mucho un, un libro de fotografías de personas desaparecidas en ese periodo de 1971, de personas que fueron pues, desaparecidos forzados y como en ese mismo libro pues personas dejaban mensajes, este, dejaban comentarios acerca de lo que les hacía sentir ver las fotos. Y es muy impresionante porque son libros bastante grandes. Se sabe de ciertas personas que aparecieron gracias al Comité Eureka, a la presión que ejercieron estos, pues sí, este organismo, como también se ve la sala donde Rosario Ibarra este recibe la llamada de que su hijo está desaparecido, ¿no? Y wow, o sea, el tener la sala exacta, el mismo teléfono, pues obviamente te hace sentir muy mal porque creo que nadie quiere recibir una llamada de alguien que desapareció y menos un hijo. Y justo hay un letrero que dice y que esto es escrito por Elenia Poniatowska, que menciona, para una madre, la desaparición de un hijo significa un espacio sin tregua, una angustia larga, no sé, no hay resignación ni consuelo, ni tiempo para que cicatrice la herida. La muerte mata la esperanza, pero la desaparición es intolerable porque ni mata ni deja vivir. Y esto también es un poquito de lo que nos muestra el museo, como el museo es hecho por Rosario Ibarra, pero como también el movimiento Eureka, el comité Eureka, por la longevidad humana, pues obviamente se va reduciendo cada vez más y recientemente pues me parece que en abril fallece Rosario Ibarra, pero el museo es una creado para justamente que no se olvide esto, que las futuras generaciones tomen parte de la lucha de un desaparecido y más forzado, si es un desaparecido forzado, nos explicaba el señor que no habría por qué buscarlo en una fosa clandestina, no habría por qué darlo por muerto, si es un desaparecido forzado debe haber pruebas de que está vivo. Y obviamente es lo mismo que hace referencia Elena Poniatowska, que es que pues no te deja completamente vivir porque estás con esa angustia de saber que a lo mejor está ahí con vida, pero también está la certeza de a lo mejor que ya no está con vida y tú llevas mucho tiempo buscándolo y obviamente eso desgasta bastante. Por otro lado, en la siguiente sala se muestran las
pancartas que han sido utilizadas por muchos años, a través de la cual el Comité Eureka pues se expresa en las marchas, se ven más fotografías y sobre todo se ve como en los periódicos se mencionaban a los desaparecidos, ¿no? Y también es muy fuerte el buscar nombres y a lo mejor encontrar el tuyo. Yo busqué el mío y afortunadamente no encontré alguno con el mío, pero debe ser muy fuerte el saber que hay personas con el mismo nombre que tú que también desaparecieron, ¿no? Por otra parte, en la siguiente sala, que es una sala muy chiquita, se muestra a diferentes personajes de la vida política mexicana y menciona en un recuadro cómo ha sido el terrorismo del Estado mexicano, ¿no? Se muestran muchos presidentes, la verdad creo que son bastantes y con justa razón, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, por supuesto Luis Echeverría, este José López Portillo, pues muchos presidentes, la verdad. Pasando a una exposición que traía el museo, nos muestra la historia, mejor dicho, de este personaje. Desentrañó ciertos documentos en una red llamada Wikileaks, de cómo fue aprendido y cómo ha sido la lucha por su libertad. Y pues esto también nos deja reflexionando hasta qué punto podemos expresarnos y cómo ciertos países ejercen ciertos terrorismos en su propio país, pero en países distintos. Y eso se vio en la guerra de Irak, donde el Estado estadounidense, por decirlo así, el Estado americano, ejerció de forma muy dura terrorismo de Estado en Irak, asesinando a personas simplemente por parecer sospechosas, invadiendo Irak. Y esto, al darse a la luz, pues genera mucha inestabilidad por parte del propio gobierno, pero también por las personas, ¿no? El saber que tu gobierno está haciendo terrorismo de Estado no debe ser muy grato. Y bueno, creo que por mi parte y por la parte del museo sería todo. A mí me deja pues bastante aprendizaje, porque considero que hay muchos casos de desaparición forzada en el país. Y sobre todo lo que también nos explicaba el señor del museo es que se generó una falsa narrativa acerca de la desaparición forzada. Se considera desaparición forzada cuando es del Estado, pero cuando agentes externos intervienen, pues ya no es desaparición forzada, son secuestros y son otro tipo de delitos, ¿no? Y se le echa mucho la culpa al narcotráfico, pero que no se nos olvide que el terrorismo de Estado que ejerció López Portillo y Gustavo Díaz Ordaz, pues sí es acerca de las desapariciones forzadas. Esas sí son desapariciones forzadas. Lamentablemente aquí, en el contexto actual del país, pues también existen desapariciones por parte de agentes externos. Y es muy lamentable, pero sobre todo debemos ser conscientes que no podemos ser adversos a estos temas. Considero, como mencioné al principio, fundamental en nuestra formación como personas, más allá de la académica, el ser conscientes de que es un tema que a todos nos involucra como ciudadanos y del cual todos podemos ser partícipes en algún momento. Y espero que a lo mejor no, que no seamos partícipes de alguna persona que conozcamos que sufrió de desaparición forzada. Es un museo muy emotivo, la verdad, es un homenaje también a la vida de Rosario Ibarra, ¿saben? Es un gesto muy dulce por parte de una madre que lamentablemente perdió a su hijo. Y también podría decir que perdió parte de su vida buscándolo, pero eso lo hace aún más lindo y más conmovedor. Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho a la profesora por el trabajo que ha hecho con nosotros este semestre, como nos ha enseñado bastante bien y que nos marca, la verdad, como profesora, pero también nos marca que somos partícipes de la historia de México a través de la academia. Entonces, espero que les guste, espero que le guste a la profesora. Muchísimas gracias por su atención
y espero que me vuelvan a escuchar en algún otro podcast. Muchas gracias.